Días, estimados alumnos maestristas del Seminario de Investigación 2 que ofrece en esta nueva versión la Escuela de Gobierno y Planificación de esta universidad a las peruanas. En esta oportunidad voy a dedicar a vincular la investigación en general que ustedes han recibido en el Seminario Investigación 1 y relacionarlo con la tesis, o sea, con la parte operativa, con que ya ustedes deben recibir instrumentos para elaborar lo que llamaríamos la tesina o la primera aproximación de la tesis. En primer lugar, quiero señalar pues, que todo ese proceso que han recibido en el semestre anterior sobre la investigación científica, las metodologías, las técnicas, las herramientas, etcétera, son por supuesto totalmente válidas para luego aplicarlo parcial o totalmente y adecuado a la tesis que ustedes van a enfrentar, van a elaborar. Y entonces, ¿cómo confrontar investigación? En el buen sentido, la palabra confrontar, ligar, ¿no? Investigación y tesis. Entonces, la tesis materializa, la tesis es una obra intelectual, en este caso del tesista, del graduando ya de la licenciatura, graduando ya del maestrías o del doctorado. Ustedes maestristas son unos tesistas que están intermedios entre la tesis profesional, que ya lo hicieron probablemente, y la tesis de doctorado. Es una tesis aplicativa, es una tesis en pos de investigación, digamos, consistente, amplia, etc. Pero esta es una tesis intermedia, una tesis aplicativa. Pero ya lo han hecho, han escuchado, pero es bueno recordar de dónde viene la palabra tesis. Tesis viene del griego, ¿no? Que quiere decir golpe firme, golpe fuerte, golpe enfático. Y esto se lo conocen mejor que yo y ustedes seguramente. En musicología, la palabra tesis y arsis. Tesis, golpe fuerte, arsis, golpe débil. Así es en la música generalmente, ¿no? Entonces, para parafrasear, para recurrir a la metáfora, entonces, tesis del griego, golpe fuerte. Entonces, la tesis tiene que ser un conjunto de proposiciones y conclusiones suficientemente originales, claras y prácticas. La tesis es un documento más, es una elaboración intelectual, como puede ser el artículo para el periódico o la revista, o puede ser el ensayo, o puede ser una obra, cualesquiera. La tesis es una opinión del graduando que se fundamenta en un análisis basado en los principios y las normas de la investigación científica, pero que además tiene que ser original. No tiene que ser copia de nadie. No queremos tesistas copistas, queremos originales. Es una producción en consecuencia intelectual del tesista. No se prestará la información, la opinión, el enfoque de otros autores, pero aquí lo importante es que el tesista tiene que burilar su tesis. Por eso es una producción intelectual personal. Como decía mi maestro José Antonio del Busto de Uturuburu, la tesis es una investigación en cierta manera pura, ¿no? Para decirle una metáfora, en pos de la verdad. Quien se aleja de la verdad y repite, ofiende. Como dice el vals, toda ofensa, toda repetición es una ofensa, como dice el vals. Entonces, eso no se trata. Se trata de ser originario, una contribución al conocimiento, ¿no? En este caso, como ustedes son maestristas, a la parte aplicativa en las diversas esferas en que están, en la consultoría, en funcionarios del gobierno regionales, nacionales, o en general el centro de investigación o profesores, ¿no? La tesis, finalmente, con la contribución, va a llevar al autor a que la universidad reconozca que está capacitado para atender afuera con sus servicios. El objeto de la tesis es, repito, estudiar. Estudiar es sinónimo de investigar. Quien no hace esto, olvídense, es un charlatán. Quiere pasar por agua corriente y la universidad que concede ese título o ese grado queda mal parado. Estudiar, ¿qué cosa? Una problemática y analizar y hacer una cosa propositiva, de luego, ¿no? Concluir con algo inédito de esa problemática.
de ese campo en que está analizando, de ese objeto que quiere estudiar. En consecuencia, para estudiar o investigar, el maestrista debe apoyarse en fuentes sólidas, serias. Tiene que indagar, no tiene que repetir, no solamente ir a la internet, tiene que ir a los repositorios bibliográficos, tiene que ir a las hemerotecas, a las bibliotecas, etc. Y cuanto más concurrencia, va a enriquecer con las fuentes. Hay que demostrar, hay que probar. No puede ser que haya tesis que ya de antemano quieren probar y no han analizado. Eso no sirve. Hay que demostrarlo todo. Trabajar también en consecuencia con la metodología de la investigación científica, los supuestos de la investigación científica, los principios, ¿no?, de la investigación, ya sea en una ciencia o en otra ciencia, sea en ciencias formales o ciencias fácticas, en ciencias sociales o ciencias médicas, etc. Cada campo tiene su metodología. Bueno, ahí hay que aplicar. Pero además, trabajar con metodología y disciplina. Sin disciplina, olvídense. Una tesis se enfrenta con un tiempo y hay que hacerlo progresivamente, cumpliendo ese tiempo. Y no hacerse muchas esperas, muchos lapsos. No sirve el tesista que alarga muchos años. Sobre todo una tesis práctica como es la maestría, ¿no? Una tesis, dice un antiguo profesor del doctor del Busto, Carlos Salazar, decía, una tesis pobre es un permanente descrédito para el graduando o estudiante y para la universidad que lo acepta. Eso es inaceptable. Por eso la universidad y la escuela ha puesto a los maestristas estos dos seminarios. El primero, cosas en general de investigación, y el segundo, el curso que estoy a cargo, para hacer la tesis, con qué herramientas, etc. ¿Qué partes tiene una tesis? Brevemente. Siempre hay una portada, ¿no?, que es la carátula que llamamos, el logo de la universidad, la relación de la universidad, la escuela o la facultad. Luego viene en la portada el título de la tesis, el tesista y la fecha. Punto. Luego de la portada viene ya adentro lo que llamaríamos la dedicatoria de agradecimiento, el sumario o síntesis de la tesis, la introducción, que no es lo mismo, ¿no?, y luego el cuerpo o texto de la tesis, o sea, el esqueleto, los capítulos, el esquema, no el índice. Luego del cuerpo vienen los apéndices o anexos. Y finalmente, vienen las conclusiones. No hay conclusiones y referencias, solamente a secas conclusiones. Y luego viene la bibliografía que ha usado, fuentes primarias, fuentes secundarias, etc. ¿Qué defectos encontramos en las tesis de ayer y hoy? Y hay que corregir. Ayer, hace 50 años más o menos que yo llevé el curso de preseminario con el doctor del Busto y que me inspira. Hay veces los tesistas generan lo que se llama, en lógica, la ignorancia de la cuestión. Ignoran lo que van a investigar. Entonces, a veces hay tesis demasiado grandes, pretenciosas, o hay demasiado monografías muy específicas y que no atañen al campo que han estudiado. En este caso, los tesistas del seminario 2 se les está diciendo que se abocan al campo de la planificación estratégica, que es la maestría que han recibido durante 4 semestres y que en consecuencia tienen que abocarse a ese campo. No ignorar ese campo, no hacer eso, ignorancia de la cuestión, ¿no? De lo contrario, pues, una tesis que imaginen en absurdo, ¿no?, que quiere hablar sobre la filosofía del mosquito, no tiene sentido en una maestría, ¿no? Y así en otros campos. Ignorancia de la cuestión. No pueden ignorar, tienen que achicar el campo. Iniciar la investigación con prejuicios ideológicos, morales, sociales, etc. es malo, no contiene nada. Igualmente, hay un defecto que es utilizar criterios políticos, muy vinculados con lo anterior, ¿no? Se anteponen las ideas, las doctrinas políticas, y el que paga el pato es la tesis, porque la tesis va a estar deformada, va a estar constreñida, va a estar atada, y eso no es tesis, porque la tesis es investigación.
y la investigación es racionalidad, la investigación es objetividad, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, hay otro defecto también común a la ignorancia de la cuestión, que es la carencia de criterio de interrelación. No, los tesistas a veces no correlacionan las diversas, diríamos, variables e indicadores en ellas. Se van por un lado y se van por otro lado. Otro defecto es aplicar métodos inadecuados, ¿no? Creen que hay métodos estándares cuando hay que saber utilizar el método, generalmente para la planificación, es el método de las ciencias sociales, de las ciencias factuales, no de las ciencias formales, de la lógica y la matemática, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que saber ceñirse a ese método y ese adecuado. Otro defecto es la ausencia de un esquema previo. Entran con su ánimo y sin esquema. Y a veces confunden esquema con índice. Creen que ya hay que hacer todo. Y hay que comenzar con el plan. Y el plan comienza con un esquema. Por otro lado, hay veces los maestristas tienen el problema, o los tesistas, de no tener una bibliografía adecuada, ¿no? No lo han indagado bien. Bueno, esa es la investigación, hay que comenzar, pero que no sea inadecuada, que sea adecuada. Por otro lado, hay otro defecto que es no establecer jerarquías de las fuentes, ¿no? Entonces, no dan el peso a las fuentes escritas, a las entrevistas, a las encuestas, etc. No hay una fuente especial o específica que domine, y tiene que ser la fuente específica relacionada con el objeto de la tesis. Otro defecto es investigar bajo apremio. Creen que ya se le cae el mundo si no se termina en 6 meses, o en 7 meses, o en 10 meses. Póngase su plazo. Por supuesto, no va a ser 2 años ni 5 años. No se trata de una tesis pues, comparativa, extensiva, que quiere demostrar el origen del universo. Se trata de una cosa aplicativa y para eso lo prudencial es 1 año, digamos, ¿no? Medio año, bueno, pero no hay que trabajar por el apremio. Interpretar otro defecto errónea o apasionadamente, y eso está muy vinculado con los prejuicios, los antejuicios, quiere decir, ¿no? Prejuicio, juicio adelantado. Entonces, quiere generar de antemano ya conclusiones. Y otras veces, conclusiones sin valor. Se suman también otros defectos, investigar en forma insuficiente, a veces por el apremio del tiempo, insuficiente, imprecisa y desviada o desviada. Eso no sirve, tienes bien claro la tesis, desde el primer capítulo hasta las conclusiones. Las conclusiones vertebran, articulan los capítulos. Igualmente, se generalizan en temas específicos, ¿no? Lugares comunes creen que se pueden aplicar a temas específicos, afrenta a la ciencia, afrenta al conocimiento científico. También aparece como defecto el utilizar el yo en vez del concepto neutro de la ciencia, de la investigación. Hay que sacarnos el yoísmo. Por otra parte, hay que evitan los tesistas citar, ¿no? Y creen que no citando, ya ellos creen que el jurado o el asesor va a soplarse que esa obra no está basada en otros autores. Al contrario, si el tesista cita a autores, está porque A, para que confirme o corrobore sus ideas, o B, para confrontarlas, pero de ninguna manera ocultarlas. Las citas como las notas de pie de página. Entonces hay que hacerlo. Por otro lado, nosotros estamos, los peruanos particularmente, bajo un problema del estilo deficiente. Nuestra lengua y nuestro lenguaje a veces llama la atención, ya incluso mayores. Entonces eso hay que corregirlo. Bueno, ahora pasemos ya de las deficiencias, pasemos al campo u objeto de una tesis. Hay veces ahí hay confusiones, ¿no? El campo u objeto, no el objetivo, el objeto de la investigación que hace el tesista, el maestrista, es el punto de partida para toda investigación. Ahí arrancas. Entonces ahí he tenido confrontaciones, en el sentido de confrontar opiniones, consultas con los tesistas, para convencerlos de que no hagan pues cosas monográficas, muy específicas de su experiencia laboral, y les pedí que se aboquen más al tema de buscar planificación, buscar entonces temas prospectivos, incluso corregir monografías retrospectivas, o sea, más cuasi históricas,
Y planificación es prospectiva, es hacia adelante. El objeto, por supuesto, es un proceso intelectivo que va, o intelectual, que va de la vía afectiva, el sentimiento que uno tiene por una área que conocer, que lo conoce, que quiere estudiarlo, y va siendo jalado, llevado por el proceso racional. Investigación del pensamiento científico es racionalidad. El pensamiento científico tiene pautas, entonces el tesista tiene que someterse a esas pautas, la objetividad, la racionalidad, ¿no? El carácter creativo, el carácter que se va adecuando al pensamiento científico a los tiempos y sobre todo se va probando. Si no hay prueba, chao, eso no sirve. Hay que comenzar con cuál es el problema, cuál es el campo, cuál es la situación. Y sobre ello hay que hacer una reflexión, en consecuencia el centro de trabajo. Hay que ir achicando o reduciendo el campo de la investigación en lo más posible. Y eso es lo que he hecho en estas 3 jornadas del sábado, del domingo y del día de ayer con los tesistas. Y me han aceptado de corazón, diríamos, lo he sentido así, y han aceptado esta recomendación. Porque seguir con lo mismo, con monografías tan específicas, sin vinculación con la prospectiva o con la planificación, de nada sirve. Seguir con monografías pasadistas sobre el pasado es historiografía, no es planificación, ¿no? Reducir campo de investigación en lo posible a las fuentes. Hay que tener una cercanía a las fuentes, hay que tener una originalidad, investigar de lo conocido a lo desconocido. Es el paso, ¿no? Del problema, y ir poco a poco, ¿no? Imaginándose qué cosa tiene que hacer, conjeturándose a elaborar hipótesis, ¿no? Eso ya lo han investigado, ya lo han estudiado, que es una hipótesis. El tesista tiene que explorar entonces fuentes, ¿no? Limitado el campo u objeto de la tesis, conocida la bibliografía inicial y luego de acudir a los conocedores, a sus maestros, a sus referentes bibliográficos, a las amistades, a los consultores, etc., los siguientes pasos serán leer comprendiendo a los autores. Comprendiendo, saber leer, perdón, sin la ofensa, ¿no? Hay que saber leer. Como decía un profesor antiguo de San Marcos, Luis Alberto Sánchez, decía que hay mucho analfabetismo cultural, porque sabiendo leer no saben comprender. Ese es el problema. Y hay veces pasamos lecturas indebidamente por no comprender. Comprender, diría Weber, esa razón, a aprender, razón. Establecer jerarquía entre autores, fuentes, para luego sacar sus primeras conclusiones y confrontarlas o elaborar sus hipótesis y luego ir desarrollando los capítulos, los parágrafos, etc., ¿no? ¿Qué requisitos hay de una investigación científica, ¿no? Para que el tesista, en su tiempo que se ha propuesto, en su seriedad que debe seguir, primero, debe tener un contorno, un contexto de soledad, lo que más se pueda, ¿no? Y no estar contaminando, y luego una serenidad interior, tiempo disponible, lecturas necesarias, relecturas para comprender con imparcialidad, tener un espíritu, por supuesto, crítico, que es una cosa fundamental en la investigación, parte de ese concepto fundamental que daba el profesor Popper, el espíritu crítico, ¿no? Etcétera, ¿no? Elevación moral, por supuesto, reflexión indistinta, en cualquier momento, valorar nuestro pensamiento, buscar originalidad, cultivar la intuición, o sea, la intuición va de la mano con hipótesis, con la conjetura, con la predicción y con la organización de lo que estás lo que vas a analizar, vas a escribir. Organizar luego el plan de trabajo. Dentro del plan de trabajo, o sea, aparte de lo que hemos dicho de la carátula, lo que hemos hablado de la dedicatoria, etcétera, lo que destaca en el tesista, antes de empezar, es el esquema. Esquema no es índice. El esquema es un esquema ideal porque se va a ir renovando, se va a ir modificando en el camino, se va aproximando. Por eso el esquema es una estructura sobre la cual pensamos montar nuestro trabajo.
cumple el papel primordial en la organización de la investigación y la organización del fichero, o sea, tu instrumento básico, ¿no? Para tener a la mano lo que has investigado, no estar por acá, por allá, está en mi escritorio, está en mi casa, está desparramado, el fichero. El esquema te sirve para eso, para organizar tu investigación, tu proceso y tu fichero, que es tu compañero de vida, de investigación. El esquema, dice del busto, es comparable con el esqueleto humano y es susceptible de modificación. ¿Por qué el esqueleto humano? El esqueleto humano son los huesos que requieren los músculos. El paralelo es este. El esqueleto de investigación es el esquema, más requiere ese esquema de ser llenado, como el músculo, con las fuentes, con la información. Por supuesto, el esquema ideal es un esquema susceptible, se va a ir cambiando, se va a ir reajustando. Y por lo menos preliminarmente, si se tiene ya, como hemos ocurrido con mis alumnos ya de este seminario, se hace el plan de trabajo. O sea, se agregan las otras cosas que hemos mencionado y comienza a caminar, ¿no? Y el profesor va a simular que es el asesor de la tesis de la escuela o de la facultad y le va a ir siguiendo en el tiempo regularmente el cumplimiento o el incumplimiento del plan. El plan de trabajo, otra vez, para resumir, es un documento personal, académico y administrativo. Personal porque es el primero con que empieza a balbucear, a gatear el tesista. Es académico porque es el documento que va a llevar a la escuela o a la facultad a decirle quiero sustentar mi tesis a base de esto. Y es administrativo porque eso corre después con lo académico, ¿no? Vincula al tesista con la universidad, vincula al tesista con la investigación, que comprende, como hemos dicho delante, la portada, que ya lo hemos detallado, la dedicatoria de agradecimiento, el sumario, la introducción, el cuerpo de la tesis o esquema que hemos hablado hace unos instantes, el apéndice o apéndices, anexo o anexos, las conclusiones y la bibliografía. Y termina el plan de tesis, este documento pequeño, 2, 3 páginas, con un cronograma de actividades que no son sino el reflejo de cómo vas a enfrentar, ¿no?, tu investigación relacionada con el esquema, con el cuerpo y termina con los recursos. Eso sería todo, amigos, concerniente a esta clase de vincular investigación con tesis. La tesis tiene sus herramientas. No son las herramientas del método científico, ni de los métodos de cada ciencia. La tesis tiene un modo de operar. Y el primer modo de operar es, desde luego, enfrentar estos supuestos que hemos hablado de la tesis y, sobre todo, cómo vas a investigar, dónde vas a acumular la información, ¿no? A través de la ficha. La ficha de investigación es la ficha de localización o bibliográfica y la ficha propiamente de contenido o de investigación. Eso tú vas tomando una fuente u otra fuente y lo vas seleccionando. Acá las fuentes bibliográficas y acá las fuentes de contenido. Y las fuentes de contenido se organizan de acuerdo con el esquema. En otra oportunidad volveremos a conversar sobre este punto tan importante. Buenos días, estimados amigos.